Muy buenas tardes de nuevo. Duan, Duan no, Ángel. Bueno, por aquí veo es como, pero no distingo bien. Yo creo que será Leonardo o será quién. A Mariana sí la distingo y a Laura también, pero que creo no sé si es Leonardo o quién es. Ah, el Leonardo, ¿cómo está? Así como les va. No, Duan Salgado por aquí también y Luis Fernando por aquí por este otro lado. Ah, muy bien. Entonces aquí ya estoy grabando, pero con OBS. No sé si es que ya Meet ya vuelve a grabar, ¿cierto? No estoy seguro. ¿Cierto que no? Creo que no. ¿Cierto que no? Bueno, entonces ahí estoy grabando. Entonces yo vi que ustedes me mandaron esta que es como larguita. No sé, yo se la muestro aquí. Mm, También, bueno, Breguen a siempre mandar también o comunicar. De una vez en LaTeX, trate de aprenderse lo que mire que es, acuerden que es muy facilito. Que quede de una vez así. Es porque cuando enviamos en foto, toca volver a escribir uno a uno. Entonces eso demora mucho. Entonces, claro, agiliza que de una vez esté el lenguaje LaTeX y ojalá de una vez en el cuaderno, o sea, de una vez decir, vea, ahí va en el cuaderno, editado. Y también ejercita pues en el lenguaje y nos agiliza también el proceso, también nos ayuda un poquito. Y bueno, entonces esta ecuación diferencial yo llegué y le pedí, bueno, porque ya la veo como gordita, entonces yo dije, bueno, vamos a mirar a ver por aquí. Eh, Se la di de una vez al lenguaje LaTeX y le dije a ChatGPT aquí, le dije, resuelve la siguiente ecuación, pero interpretándola como ecuación lineal de primer orden o de primer grado. Entonces él me pone aquí, entonces ya, y uno mira a ver qué tal. Para resolver la ecuación diferencial dada, primero necesitamos interpretarla como una ecuación lineal de primer grado. Entonces para hacer esto, reorganizamos la ecuación diferencial en la forma de y de x más p de xy igual a q de x, que así es la forma general de una lineal. Esta forma general, cierto que recuerdan que la vieron, de y de x más p de xy igual a q de x, que es la forma de una lineal. sí, ¿qué trabajo? Ah, eso, que esas son las lineales de primer orden. Y entonces le dice, ah, bueno, Bueno, acá. ese no nos está ayudando el sonido como bien, pero ahí me tratan de ayudar o me escriben también a través por el chat, yo brego también a mirar el chat, a ver qué tal. La ecuación diferencial dada entonces es esta. Revisemos de que si haya estado, que si sea y seno de xy más x2 por dx más x seno de xy más y2 por dy. Y él dice, reorganiza los términos. Entonces dice, bueno, pues reorganizarlos. Entonces dice, bueno, pase a restar el que tiene factor diferencial de y. O sea, páselo al lado izquierdo. Luego le dice que divida ambos lados por el diferencial de x. Entonces así, al dividir ambos lados por el diferencial de x, él dice que va a obtener por el diferencial de x esta partecita. Bueno, este se va a desaparecer y aquí me va a quedar de y de x. Bueno, Usted está mostrando su pantalla. verdad, sí, ay, qué vergüenza. Ay, me disculpas, Laura, que no me ha dado ni cuenta que era que no había No, puesto que, tranquilo. ay, no había dado ni cuenta. Sí, sí, es que, Dios mío. Entonces, mira, aquí, ahí me disculpan esa partecita. Entonces, sabe que yo voy recordando, es viejito, entonces yo llegué y le puse a ChatGPT, resuélvemela, pero interpretándola como ecuación diferencial lineal, como lo que yo les decía, que uno la ecuación diferencial debe primero identificarla para luego ver con qué método se resuelve. Entonces, yo llegué y dije, como hace rato que no la veía, yo la vi como gordita, entonces yo dije, bueno, ¿cómo la clasificamos? Entonces, se la pasé a Python, aquí, se la pasé, ya la pasé al lenguaje Python, aquí ya él me la pasó a través de SymPy, cómo la interpretaba él, ya así no me interesaba como la debía poner, entonces esta partecita sí la voy a quitar. Y aquí sí la interpreté como debe ser. Entonces aquí la puse y le puse, ve, clasifíquemela. O sea, él tiene una función que identifica.
Entonces digo, vea, esa función, esa ecuación diferencial es de este tipo, es de este tipo, es separable. Entonces él dice que es separable. Cuando le aparece a uno que es separable, es mejor uno explorar que es separable. Entonces, definitivamente yo no hay ni sería que desde el cansancio no miré, que siempre hoy ha estado como dura la cosa, ha habido que trabajar durito. Entonces yo me encaminé por este otro, pero no. Si aquí le aparece separable, usted debe siempre buscar cómo separar las variables. Entonces vamos a separarlas porque ya nos clasificó que era separable. A pesar de que se vea tan feita, ella es separable. Entonces más bien, dado que ella nos supone que es separable, entonces vamos a tratar de efectivamente resolverla como separable. Entonces voy a quitar esta otra partecita de por aquí, todo esto que quedó tan largo, y aquí la pongo en la línea de texto. Y entonces uno dice, bueno, y si es separable, ¿qué hago para separar las variables? Bueno, entonces observando la ecuación diferencial, uno dice, bueno, pues si él dice, si es acertada la clasificación que da esta función, explorémoslo a ver. Para separarlas, uno brega que el diferencial de y entonces quede al lado derecho. Entonces que está bien que uno, esta ecuación diferencial, que la voy a copiar, control C, la copie, mírala, ahí quedó, ¿cierto? Bueno, aquí me faltó el delimitador, este delimitador de símbolo de dólar, entonces aquí ya la ven, y uno, bueno, la parte que tiene el diferencial de y la pasamos al lado derecho. Entonces, para que quede un diferencial, el diferencial de x al lado izquierdo y el diferencial de y al lado derecho. Entonces aquí delimito con doble símbolo de dólar para que me quede centrada, y paso este término, aquí voy a poner el igual, entonces ese término va a quedar negativo y ya quito este otro, es decir, que ya con eso ya me quedó, y se puede ver de que lo que hicieron en la ecuación diferencial que estoy señalando aquí es pasar el que tiene este término que tiene diferencial de y, el término que tiene diferencial de y, pasó al lado derecho a restar, para que quede entonces un lado con el diferencial de x y un lado con el diferencial de y. Entonces ahora, como estamos suponiendo que es separable, bueno, aquí el problemita con separable es que esto tiene un seno de xy, y el seno de xy, para separarlo, seno de un producto, dado que es separable, ahora que yo veo ese seno de un producto, si hay una función trigonométrica que transforma senos de productos en términos, creo que de los ángulos, pero es una fórmula, ni me acuerdo de ella, siempre es cacharrita, pero uno la puede buscar para transformar ese seno de un ángulo, de un producto en términos del seno de un ángulo y del otro, del ángulo x y del ángulo y, es decir, separar eso. Pero esa fórmula también es como muy desconocida, voy a ponérselas aquí para que la puedan ver. Es una fórmula de esas de trigonometría raras, entonces uno digo, dame la fórmula para expresar vamos a ponerle aquí el seno de xy en términos de x y y, en términos de x y y. Entonces aquí le pones x y y para separarlo, porque los necesita separar, porque si es separable tiene que separar a ese seno de xy, y si no, no va a poder separar las variables. Entonces, si uno trata de buscar que sea separable, entonces aquí uno dice, es que bueno, él dice que se utiliza semejante razonamiento. Bueno, creo que
creo que no nos dio una respuesta como tan buena. Seno de XY indica que estamos tomando el seno del producto de XY. No, dice que no existe una fórmula para expresar seno de XY en términos exclusivamente de XY, a menos que tengamos la información adicional sobre la relación entre XY. Sin embargo, podemos expresar el seno de XY utilizando funciones trigonométricas elementales y exponenciales. Creo que era... Sí, es que es una fórmula rara, yo ni siquiera... de pronto la hipótesis de que sea separable pareciera como que no, por ese seno de XY. Entonces, el seno de XY es... y nosotros habíamos hablado en clase de que el seno de XY era uno de los elementos que impedía que la ecuación diferencial fuera separable. Entonces, de pronto nos distrajo este cosito de que de pronto esta clasificación de esta función que clasifica ecuaciones diferenciales pareciera como con problemas. Entonces, más bien sigamos explorando la otra que él dice, es no, explore o que es exacta o que es lineal. Ustedes exacta ya la estuvieron viendo. No, profe. Exactas no. Entonces uno como profesor no va a poner una que no han visto todavía, entonces debe ser por descarte, entonces que la ecuación diferencial es lineal. Entonces la primera, la que estaba explorando ya ahorita, de que sea lineal, entonces acabamos de mirar esa partita que ahí fue donde entonces yo llegué y le pregunté primero ahorita, dada esa clasificación, de que me mostrara de una solución interpretándola como lineal. Entonces, dada la identificación, suponer que es lineal. Y yo los invito a que cuando tengan que hablar de eso, de este por ejemplo, entonces usted dice, bueno, primero yo la identifico como lineal y también cuenta la historia. Cuenta, hombre, yo traté primero a ver si de pronto era separable y no me dio. Entonces ya como hemos visto lineales, supuse que era lineal, entonces uno contar la historia de cómo le fue en el razonamiento de solución. Entonces ya suponiendo que es lineal, él nos dice que bueno, pues lineal es de la forma de y de x igual a p de x y igual a p de x por y igual a q de x, donde p de x son p de x y q de x son funciones exclusivas de x. Entonces esa ecuación diferencial, para hacerlo, él nos sugiere que reorganice los términos, otra vez pase a restar y luego le dice que divida por el diferencial de y. Entonces él dice, y que así va a poder identificar, bueno, aquí ChatGPT tiene un problemita, porque este p de x, mira que él dice que tiene que ser pero tiene un errorcito porque no quedó como función exclusiva de x y y. No, porque miren que en la expresión está x y y a la vez. Entonces p de x tiene un problemita ChatGPT porque mire que no se entrega que p de x es función no exclusiva, dice que es exclusiva de x y no lo es, ¿cierto? Como aparece ahí. Entonces nos tiene un errorcito ahí, entonces tendríamos que mirar por otro lado para resolverla. Bueno, dado que p de x depende de y, no podemos encontrar un factor integrante en términos exclusivamente de x, entonces él trató de hacerlo por lineal y no le dio. Por tanto, podemos resolver la ecuación diferencial utilizando otros métodos, como el método de separación de variables o el método de Bernoulli, que no requiere un factor integrante constante. Entonces él dice, bueno, no, por separable no dio, entonces tenemos que buscar nos sugiere por separables o por Bernoulli. ¿Ustedes ya vieron Bernoulli? No, profe. Entonces además que no lo pudo haber dado con Bernoulli porque no lo han visto. Entonces uno diría, entonces sigue siendo la hipótesis de que es separable. Pero entonces separable tenemos que resolver el problema de ese seno de XY. De pronto es que sí podremos hacerla separable, pero yo creo que es que tenemos que hacer un cambio de variable, hacer un artilugio para que efectivamente nos quede una nueva ecuación diferencial. Okay. Sí. Bueno, nosotros estábamos pensando en que si no hacemos esa ecuación, nos la dejamos para mañana y le preguntamos al profe para ver, porque como usted dijo, como nosotros le dijimos, él a veces se inventa esas ecuaciones sin saber qué da. Entonces de pronto eso quede como una ecuación sin solución como tal, porque usted sabe que todas las ecuaciones diferenciales no tienen solución. Entonces, si algo nosotros le preguntamos, pero sí nos quedaría la cosa de que al menos pues nos explicara, por ejemplo, ¿cuál es el punto? El sexto.
El sexto, sí, el sexto que usted hizo por SimPy, ¿cierto? Solamente que la primera parte no nos quedó muy clara, o sea, la parte de cómo montar la ecuación, entonces para ver si más o menos nos puede explicar esa parte. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Vamos a hablar de esa y yo ya con más tiempo, esa fue porque también me la mostraron ahorita y pensé, y es chicharronuda, está chicharronuda, pero de pronto sí es un... Sí, Yo, profe. hay una cosa muy buena, una evaluación oral que uno como profesor que quiere mucho, y es que le diga por qué le dio dificultad. Entonces, que usted desde su saber, desde lo que intentó, cuente, miren, yo es que yo bregué por este lado, hice esto y esto, y no. Hice eso, entonces porque eso también muestra, nos ayuda para ver de qué manera podemos colaborar, ¿cierto? Entonces, eh, Eso, profe. sí, entonces traten de describir en sus palabras, con mucha seguridad en ustedes mismos, este ejercicio, cómo lo entienden y qué no entienden, ¿cierto? No, no es que no entiendo ni miércoles, ni por qué seno de XY, cómo hace que el seno de un producto, cómo hace que el seno de un producto, decirlo todo, decirlo tal cual como lo que entienda y lo que no. Y en cuanto al otro, yo ya entonces lo reviso este y de pronto les envío algo más ahora, más tarde, si alcanzo ahorita o mañana. Entonces voy a mirar ese otro. Entonces, ese otro yo lo tengo, ese era sobre el virus de la gripa, ¿cierto? Sí, profe, eso. Ese era el virus. Entonces voy a abrir aquí el virus de la gripa. eh, Creo que ese es. Uno va por aquí eh, en separables. Ya lo tenemos dos aplicaciones, el del yogur y el del virus de la gripa. Entonces aquí me voy a este y voy a este. Entonces ya está el cuadernito como separado nada más para esa aplicación. Y yo hubiera querido también tenerles otra partecita, entonces la estoy trabajando en que les quede la descripción ya en LaTeX del proceso paso a paso, porque la hice solamente con SimPy. Bueno, entonces haciéndola paso a paso a mano, que es la primera que se espera para mañana, entonces la metodología es esta. Primero plantear la ecuación diferencial, segundo identificarla como siempre, segundo, separar las variables, dado que efectivamente en la identificación se dio cuenta que era separable. Separar las variables, luego integrar a ambos lados, después de que separa, luego sustituir la condición inicial para hallar la constante de integración C, y luego sustituir la segunda condición para hallar la constante de proporcionalidad, y por último, predecir, entonces decirle, sustituir T por 9 para obtener la predicción de infectados a los 9 días. Porque cuando usted sustituye en el predictor, en la función solución, a T por 9 le va a dar el número de infectados al cabo de los 9 días. Entonces ya así va a poder saber al cabo de 9 días cuántos infectados por gripa hay. Entonces es una metodología de 7 pasos para hacer manualmente. En la parte que ustedes me dicen, la parte inicial, esa es la que yo estaba trabajándoles, entonces como para escribírselas acá. Entonces para que no fuera con lenguaje Python, sino que fuera en la forma que se escribe manualmente. Entonces en la ejecución de la metodología, en la que vamos a primero plantear la ecuación, recuerden que la situación es que un estudiante inicialmente tenía gripa. Entonces la condición inicial es que en T igual 0 hay un solo infectado. Y la segunda condición es que la otra condición es que, bueno, pues que él fue al colegio o a la universidad o a la institución educativa a pesar de que tenía gripita. Y entonces fue allá y allá habían 126 estudiantes. Entonces había mucha gente con la quien interactuar. 126 estudiantes eh, y cuando se propaga un virus, esta parte quiero como que la dejamos así, menos mal les queda grabadito. La velocidad de propagación depende no solo del número de infectados, en este caso solo uno en un inicio, sino del número de no infectados. Y miren que sí, porque, o sea que los infectados y los no infectados son factores determinantes de la velocidad de propagación de la enfermedad. Son dos factores, entonces que hay dos.
el factor del número de infectados y el factor de los no infectados. Entonces son dos factores y es por eso que les aparece aquí al lado derecho dos factores, X y 126 menos X. Queriendo decir, si hay infectados 10, entonces no infectados hay 126 menos 10, es decir, 116. Entonces que este primer factor y la otra diferencia me dice, el primero me dice cuántos infectados y el segundo me dice cuántos no son infectados. ¿Sí? ¿Cómo se calculan los no infectados? Pues el total de estudiantes menos el total de infectados, para obtener así los no infectados. Entonces que de pronto yo aquí le voy a hacer la claridad, más aún aquí en el texto, de que en la definición de variables se está definiendo en este problema a x de t como la función que me entrega el número de infectados x en el tiempo t. Entonces es el número de infectados x en el tiempo t. Número de infectados x en el tiempo, o al cabo del tiempo, mejor decir, al cabo del tiempo t, en días. T creo que está en días. Creo que se está midiendo en este. Ayúdenme ahí a revisar el planteamiento, que creo que es en días. Revísenme ahí y me corrigen, por favor. Entonces está medido en días. Sí, es en días, profe, es en días. Medio le pague a Laura, medio le pague, creo que Luis Fernando o Dubán, bueno. Aquí, y si usted tiene X infectados, ¿cuántos tiene no infectados? Pues aquí viene la otra variable. Los no infectados son el total de estudiantes menos el número de infectados en el tiempo, al cabo del tiempo t, o sea, x de t. Entonces que para hallar los no infectados se resta. Entonces aquí pone 126 menos x, que es el número de no infectados. El número de no infectados al cabo del tiempo t. El número de no infectados al cabo del tiempo t. Entonces definió las variables. Aquí lo voy a dejar así. Entonces la lineecita, uno siempre define variables. Entonces, y esos, el número de infectados x y el número de infectados 126 menos x, son dos factores que influyen en la velocidad de propagación. Y una cosa que yo estaba reflexionando ahorita y decía, y decirles por qué los dos son importantes. Mire que suponga que usted tiene 10 infectados de gripe, pero no hay no infectados. Entonces que cuando todo el mundo está infectado y no hay no infectados, pues nadie se va a infectar más. Entonces cuando el número de no infectados es 0, ya la enfermedad no se propaga más, o sea, la velocidad de propagación es 0. Entonces cuando el número de no infectados es 0, la velocidad de propagación es 0. Así porque no se va a propagar más el virus si al fin y al cabo ya todos están enfermos. Entonces que para uno es indudable que el número de infectados hace que se infecte más gente. Entonces que la derivada o velocidad de propagación de la enfermedad no es 0 cuando hay infectados. O sea que los infectados tienen que ver con la velocidad de propagación. Y los no infectados también, por lo que les decía antes. Claro, si no hay infectados, no se propaga la información. Y si hay muchos no infectados, pues la velocidad de propagación también es muy grande. O sea, cuando hay mucha gente no infectada, entonces la velocidad de propagación es alta. Sí, tiene como sentido. Entonces es por eso que esos dos factores aumentan, el aumento de ellos aumenta la velocidad de propagación. Es decir, si aumenta el número de infectados, aumenta la velocidad de propagación, o sea, la derivada. Y si aumenta el número de no infectados, también aumenta la velocidad de propagación. O sea que la velocidad de propagación, la derivada de x con respecto a t, la velocidad de propagación, o la tasa de propagación, o la razón de propagación de la enfermedad, o la razón de infectados, es conjuntamente proporcional a esos dos factores, al uno por el otro. Por eso se dice la derivada es proporcional, y aquí le puse con alfa, es proporcional a x por
126 menos x. Entonces, cuando algo es conjuntamente proporcional, uno dice él es proporcional al producto de ambos. Cuando algo es conjuntamente proporcional. ¿Me hago entender ahí? Sí, señor. Eso, por eso es que se puso ahí el producto. Por eso, y aquí proporcional se pone inicialmente con una letra. Yo aquí le puse alfa, pero creo que me va a servir. Vamos a ver si me sirve otro símbolo que es, creo que sí, vamos a ver. No, ese no me gusta. Creo que uno proporcionalidad lo haces como con un alfa. Con un alfa. Entonces proporcional. Entonces para decir la derivada es proporcional, la velocidad es proporcional a el número de infectados y al número de no infectados. Y a el número de no infectados. Entonces por eso es que se multiplica. Y luego que se multiplica, cuando usted dice proporcional, eso se cambia. Entonces aquí lo voy a cambiar. Eso se cambia. Cuando usted dice es proporcional, se cambia de ecuación, se cambia de igualdad. Se cambia de igualdad quitando el alfa y poniendo un igual. Y poniendo una constante de proporcionalidad. Entonces, cuando algo es proporcional, cuando una variable, en este caso la velocidad con la que los infectados cambian con respecto al tiempo. Cuando eso es proporcional conjuntamente al número de infectados como al de no infectados, eso se escribe como igualdad, como es que la derivada es k veces el producto de esos de infectados y no infectados. Entonces es por eso que surge la constante de proporcionalidad. Sí. Por eso es que surge la constante de proporcionalidad. Cuando uno quiere que una proporcionalidad entre variables se pueda escribir como una ecuación. Sí, eso es igual a k veces. A k veces una variable es k veces la otra. Cuando decimos de que una variable es directamente proporcional a la otra. ¿Sí? Entonces por eso que surge la k. Y usted le pone acá donde k es la constante de proporcionalidad. Donde k es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Es ahí ya queda esa constante. Entonces hasta ahí va el planteamiento de la ecuación diferencial. Este es el modelo de la propagación de la enfermedad. Entonces a la ecuación diferencial ese se le llama modelo o representante de la situación. Entonces usted puede poner aquí, aquí ya modeló el problema. Entonces este es el modelo de esta situación de propagación de un virus de gripe, de un virus de gripa. Nosotros decimos es gripa. Bueno, entonces ese es el que llama modelo. Y resolver el problema de la predicción es resolver la ecuación diferencial. Y resolver la ecuación diferencial es hallar la función predictora que nos permite saber cuántos infectados van a haber al cabo de 9 días. Entonces uno la resuelve. Entonces este tipo de ecuación diferencial, aquí viene una cosa muy bonita, y es que primero, pues claro, después de que planteó el modelo lo identifica. Entonces la segunda parte de la metodología es identificar. Esa es la segunda parte. Entonces identificarlo, pues ella es separable. Sí, pasando el diferencial de t y bajando a x 126 por x, eso le queda todo el lado izquierdo en términos de x y todo el lado derecho en términos de t. Entonces que uno observándola ve que efectivamente es posible, con transposición de términos, el que está multiplicando pasa a dividir, el que está dividiendo pasa a multiplicar, puede ver que es que puede separar las variables x y t a lados diferentes. Entonces es por eso que usted contesta la ed dada es separable. Es por eso que contesta que es separable y ya y separa. Entonces mire que cuando separa dice que efectivamente a quién pasó a dividir, a x 126x, a 126 menos x, porque esos son dos factores que están multiplicando acá. Entonces al lado izquierdo va a quedar frac. Y a mí me gusta como decir, dejar el diferencial a un lado y aquí poner que pasa a dividir 1, va a quedar el numerador 1 sobre x por 126 menos x. Entonces, y eso va a quedar igual al lado derecho a k veces diferencial de t. Entonces mire que efectivamente, ¿qué fue lo que hizo? El que estaba multiplicando al lado derecho, x 126 menos x,
pasó a dividir, y el que estaba dividiendo el diferencial de t pasó a multiplicar. Entonces ya sí, mire que al lado izquierdo solo es función de x y el lado derecho solo es función de t. Hasta ahí está bien. Ya separó las variables. Sí, profe. Se comprende todo muy bien. Y ahora viene que cuando uno separa, integra. Entonces usted lo que dice es como esto, control C, lo vuelve a escribir con el operador de integración indefinida a ambos lados. Entonces, y eso es backslash int en lenguaje LaTeX. Entonces ya ahora sí, ya cuando separa, el lado izquierdo lo integra con respecto a x y el lado derecho lo integra con respecto a t. Aquí le vamos a poner más líneas al cuaderno y a este lo convertimos en línea Markdown con la M del teclado. Y aquí, entonces ya para integrar, esta es la rarita. Entonces aquí viene lo que, bueno, y esto cómo lo integramos. Entonces resulta que hay un procedimiento que es como que esta es una fracción que tiene un producto en el denominador. El producto es de x por 126 menos x. Entonces, es un procedimiento que lo que busca es que uno sabe sumar fracciones. Y cuando uno suma fracciones le da una. Ahora piense que usted le preguntan, cuando tengo la suma de dos fracciones, tengo el resultado, ¿quiénes eran las funciones, las fracciones sumando? Entonces es como que este procedimiento que se aplica acá es, dado una fracción suma, ¿quiénes eran los sumandos? Entonces como que si uno quisiera devolver a quiénes eran los sumandos. ¿Por qué? Porque si usted devuelve y expresa esa fracción en términos de las fracciones sumandos, va a ser más fácil integrar. Todas le van a quedar en la forma, los sumandos le van a quedar en la forma de u sobre u, y la integral de u sobre u es una logarítmica. Entonces la descomposición es para que esa fracción quede en fracciones parciales, las llaman fracciones parciales más simples. ¿Alguien quiere unirse? Aquí me dio el cosito, aquí le vamos a dar a admitir. Mariana, ¿cómo está? Así, entonces ya a eso se le llama. Entonces, integrar en este momento a esa fracción es un proceso que antes de integrar requiere descomponer esa fracción en dos fracciones más simples. Entonces, esa descomposición, dado que estos dos factores son lineales, eso descompone así. Entonces eso llega ahí, se le pone pues eso descompone como integral de una fracción más la integral de otra fracción. Bueno, pero no le voy a poner la integral por ahora. Todavía no la voy a distribuir el integral, entonces simplemente estoy descomponiendo la fracción. Entonces eso va a descomponer como una fracción que tiene un numerador a sobre x y una que tiene un numerador b sobre 126 menos x. Esto va a tener diferencial de x y al lado derecho seguimos teniendo la integral de k con respecto a t, de k con respecto a t como ya la teníamos. Entonces miren que hasta aquí lo que tenemos es de que entonces esta fracción debe descomponer como una de denominador x y otra de denominador 126 menos x. Entonces que cuando vas a descomponer una fracción así, las dos fracciones sumandos, hay un teorema que les dice que las dos fracciones sumandos, una tiene el denominador x, o sea el primer factor, y la otra tiene el denominador 126 menos x, o sea el segundo factor. Y se comprende esta descomposición. Sí, profe. Y la razón, ¿y por qué lo vamos a descomponer? Así, porque integrar eso así completo no tenemos como una formulita. Entonces se va a cambiar por otra, se va a descomponer, es porque tenemos la fórmula de integración de integrales de la forma de u sobre u que da logaritmo. Entonces para poder utilizar la fórmula de integración de un integrando de la forma de u sobre u que siempre nos da un logaritmo. Entonces es por eso. Entonces es simple por eso que la va a descomponer.
Y ya lo que resta, cuando vas a hacer eso, es hallar a A y a B. Entonces usted tiene que hallar quién es A y ese B, y cuando los halle, ya integra, aplicando esa fórmula. Entonces uno dice, pues, entonces esta partecita yo quiero que como que la razone, pues, si la suma de estas dos fracciones da esta, ¿quién será A y quién será B? Entonces usted razona con el algoritmo de división de fracciones eso, entonces, para poder determinar a A y a B. Entonces, ese es sencillo. Miren que en el caso de dos variables es muy sencillo, y de estos factores lineales. Entonces usted llega y la escribe para que lo pueda ver el problema desde lo que usted sabe de sumar fracciones. Entonces le dice, bueno, pues si está diciendo el profe que es que estas dos fracciones, estas, control C, al sumarlas con el método de la faldita, me tiene que dar esta que está aquí, control C, control V. Entonces a mí me resta como ingeniero determinar quién debe ser A y quién debe ser B. Entonces, ¿cómo hago? Pues simplemente razono sumando el lado izquierdo, como yo sé, con el método de la faldita, para que le quede una fracción comparada con otra, y usted ya razona comparando. Entonces ya usted dice, bueno, apliquemos el lado izquierdo, suma. Profe. Sí. Sí, pero no nos muestra qué está haciendo, ¿no está escribiendo o no sé? No se está viendo. Bueno, ahí yo veo cómo les está apareciendo. ¿Será? No está compartiendo pantalla. Sí, pero no se ve que esté escribiendo algo. No, sí, no se ve aquí las fórmulas, no se ve nada. No, pero está la fórmula de A sobre X más B, pero de resto no se ve nada más. A sobre X más B sobre 126 menos X, o hasta dónde será que haya. O sea que está como la pantalla como la mitad, ¿o qué? No, profe, se ve completa hasta la integral de... Se está viendo por la... Está la última fórmula, pero es que usted está ahí diciendo que está haciendo otras cosas y se escucha escribiendo, pero no muestra qué está haciendo. Esta última linecita, esta. No se ve nada, pues está, no se ve su cursor. No se ve el cursor ni nada, como que se quedó paralizado. Bueno, ¿qué hiciéramos ahí para...? A ver, espere, yo voy a... ¿Cómo hicieron? ¿Qué reseteo? Lo que pasa es que si le doy a actualizar página, entonces me saca la reunión y tengo que volver a entrar. O espere, yo ensayo primero para no desconectarme. Ponga otra cosa, profe, a ver si nos muestra. Intente escribir otra vez. Sí, en la otra línea yo voy a poner suma de fracciones, entonces voy a sumar fracciones. Entonces aquí voy a poner los dos símbolos de dólar y digo, voy a sumar fracciones. Entonces en diagonal, ¿cierto? Las dos diagonales, multiplico. Nada. Ahí Ya, sí. De pronto es que se nos está tardando en el tiempo la imagen. De pronto, el sonido sí nos está llegando, pero de pronto la imagen es la que se está tardando. De pronto, yo veo cómo podemos ayudar. Yo dejo de compartir mi imagen, a ver si de pronto ayuda a descargar la red. Entonces, pero yo dejo de compartir mi imagen y me dicen sí, ahora sí. Entonces, voy a sumar fracciones. Entonces, para sumar fracciones es el método de la faldita. Entonces le pongo frac. Entonces, frac A por 126 menos X. Entonces aquí le pongo 126 menos X más B por X sobre X por 126 menos X. El producto de los denominadores, la faldita. X por 126 menos X. Entonces estoy sumando fracciones al lado izquierdo. Y el lado derecho me queda la fracción como estaba. Es decir, me queda numerador 1 sobre X por 126 menos X. Bueno, entonces aquí, mire que lo que hice fue sumar fracciones. Recuerden que lo que estoy haciendo es determinar las dos fracciones
que se sumaron para que diera esa fracción que no hemos podido integrar. Entonces, a eso lo llaman fracciones parciales, a esas fracciones sumandos que quiero establecer. Entonces es como un problema de devolverse. Si tengo la fracción suma, dígame las fracciones sumandos, las que sumó. Así como cuando vimos integración, que era la operación inversa a derivar. Entonces aquí, cuando usted compara, aquí, usted ve que lo que obtuvo fue una igualdad en la que los denominadores eran iguales. Entonces, eso, usted podría aplicar propiedad cancelativa, cancelar los denominadores iguales a ambos lados. Entonces, esta igualdad que tiene denominadores iguales a ambos lados, entonces uno aplica una propiedad cancelativa que le permite cancelarlos. Entonces yo voy a cancelar los denominadores iguales. Entonces yo llego y digo, ya no ponga frac y ya no ponga toda esta otra parte, es decir, quite todos los denominadores. Entonces borro toda la parte de denominadores. Aquí también quito este frac porque ya no voy a utilizar fracción, y quito todo el denominador. Entonces es porque cancelé los denominadores porque son iguales. Entonces que una igualdad, si en ambos lados está dividiendo un número, en este caso un producto que hay ahí, que el producto está a un lado y al otro, los cancelo. Entonces miren que ya me queda una ecuación más sencillita acá, esta última. Entonces cuando queda más sencillita, sigue comparando. Entonces para comparar, vamos a hacer una cosita. Recuerden que quieren hallar es A y a B, porque nada más necesitamos los numeradores de las fracciones que estamos buscando, de las fracciones parciales. Los numeradores son A y B, A y B. Entonces, para hallarlo, aplico propiedad distributiva y sumo términos semejantes, pero semejantes en términos de X. Entonces yo, si aplico propiedad distributiva, me quedaría 126 por A, 126 por A, y A menos AX, menos AX, menos AX, y aquí más BX. Entonces ya apliqué propiedad distributiva y luego ya veo que tengo dos términos que tienen X, entonces los reduzco. Entonces los reduzco y aquí cuando los reduzco, miren que me va a quedar, los voy a organizar, voy a ponerle 126A, ese lo tenía ya, y estos los organizo más factor común X, y como puse más antes del paréntesis, voy a poner primero a la B, que tiene coeficiente positivo, y luego a la A, que tiene coeficiente negativo, y ya me queda igual a 1 como ya estaba. Entonces así saqué factor común X. Entonces mire que quedó 126A más B menos A por X es igual a 1. Y para terminar ya el análisis, uno dice, bueno, entonces se aplica un principio que dice, al lado izquierdo tengo un polinomio de grado 1, en la variable X de grado 1, con respecto a la variable X, porque la X está en la 1. Entonces que al lado derecho tengo un polinomio de grado 0. Entonces como que si dos polinomios, uno de grado 1 es igual a uno de grado 0, debe ser que el coeficiente de la X debe ser igual a 0, para poder que me quede que el grado del polinomio de la izquierda sea igual al grado del polinomio de la derecha. Es decir que si son iguales el polinomio de la izquierda con el polinomio de la derecha, siendo que el polinomio de la derecha nada más tiene un 1, tiene que ser que el polinomio de la derecha, que tiene término constante 1, tiene que ser igual al término constante de la derecha, de la izquierda, que es 126A. Entonces escribes que 126 por A tiene que ser 1, o sea que el término constante del lado izquierdo tiene que ser igual al término constante del lado derecho con respecto a la variable X. Y el término lineal, el coeficiente de la X, que es B menos A al lado izquierdo, y el coeficiente de la X, que es B menos A al lado izquierdo, B menos A al lado izquierdo, tiene que ser igual al coeficiente de la X al lado derecho, pero es que al lado derecho no hay X, entonces el coeficiente de la X al lado derecho es 0, entonces aquí pones 0, y así tienes dos ecuaciones. En la primera, mire que le está diciendo que A es 1 sobre 126,
porque despejas la a y ya te queda 1 sobre 126. O sea que ya sabemos el coeficiente a. Y en el segundo nos está diciendo b menos a da 0. Y cuando la resta de dos números da 0 es porque son iguales. Entonces tiene que ser que b es a. Entonces si a es 101 sobre 126, entonces b también. Entonces así usted concluye diciendo que es que los dos coeficientes a y b son iguales a 1 sobre 126. Que a es b y que es igual a frac 1 sobre 126. Entonces ya con eso, cuando uno ya tiene esos numeradores, mire que entonces se devuelve diciendo, entonces lo que usted quería integrar, la integral de a sobre x más b sobre 126 menos x, reemplaza ese a y ese b ahí, reemplaza ese a y ese b, y así le va a quedar la integral de una suma de fracciones muy simples, la integral de una suma de fracciones muy simples. Entonces usted lo que va a hacer es la integral de una suma de fracciones. Entonces, bueno, ese mismo que está allá, esa misma integral que está aquí, para que vean que nada más lo voy a reemplazar. Entonces aquí control V. Entonces, ¿a quién es? Pues lo determinamos, es 1 sobre 126. ¿Y quién es B? Pues también es igual, es 1 sobre dividido 126. Entonces así, ya ahora, cuando ya está así, es más fácil de integrar. Entonces ya usted ve que debe integrar a esta más esta. Y esas dos integrales son más fáciles de hacer. Y al otro lado, integral de k de una constante es k por t. Entonces que también el lado derecho es muy fácil de integrar. O sea que ya dejó todo muy fáciles de integrar, porque todas las dos integrales son fáciles de hacer. A esta una de las primeras cosas que van a hacer es que como 126 están los dos sumandos, saca factor común. Y la integral indefinida, en este caso, deja sacar constantes. Entonces que eso le va a quedar como aquí 1 dividido 126 por la integral de las dos fracciones. Una es 1 sobre x, es decir, la función recíproca, y la otra es frac 1 dividido 126 menos x. Y esto le da, y al otro lado, sigue poniéndolo para que todavía no hemos integrado, integral acá por diferencial de t. Bueno, entonces ahí ya quedó. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? Simplemente saqué factor común. Entonces el 126 pasó acá. Aquí voy a ponerle más líneas al cuaderno. Y ya nosotros la función recíproca la sabemos integrar. La que faltaría es esta. Esta uno dice, bueno, ¿y cómo integro esta? La función recíproca sí sabemos que da logaritmo natural de x, del valor absoluto de x. Pero en este caso x, como son números de infectados y los números de infectados son positivos, entonces el valor absoluto se vuelve solo x. Entonces esta ya la sabemos integrar. Integral de la recíproca es logaritmo de x. Esta ya. Falta esta. Entonces, ¿cómo integra a 1 sobre 126 menos x con respecto a x? Entonces, ¿cómo se integra ese? Aquí le voy a poner el diferencial. Entonces, esa se hace, por lo que ustedes me han dicho de U sustitución, o uno la puede cambiar, una manera como de hacerlo. Sí, es como U sustitución, serviría muchísimo. Leámoslo como U sustitución. Entonces, voy a hacerlo como, ¿y quiénes va a ser U? Entonces uno dice, dentro de esta segunda integral, para hacer esa segunda integral, se lo pone como a un ladito. Dice, bueno, voy a hacer esta segunda integral. Entonces, integral de frac. Entonces aquí le pone 1 dividido 126 menos x con respecto a x. Entonces va a hacer esa. Voy a hacer esa. Entonces aquí lo ponemos como
vamos a hacer esa que nos falta, porque las las demás ya las sabe integrar. Entonces, resolvamos por u sustitución la siguiente integral. Entonces aquí le ponemos 2 puntos y aquí le ponemos. Entonces, ¿quién llamaría u? Aquí llamamos u en esta u sustitución. ¿U quién es? ¿Quién sería u ahí? ¿Quién sería u ahí? ¿A quién debemos elegir como u? 126 menos X. Excelente. 126 menos x. Son afilados. Entonces, cuando usted elige esa u, entonces ya dice entonces y deriva. Entonces, la derivada de esa u es, ¿cómo derivamos a 126 menos x? Pues la derivada de 126, que es la derivada de una constante, me da 0. Menos y la derivada de menos x da menos 1. Y eso lo multiplica por diferencial de x. Entonces este 0 mejor no lo escribe, ¿cierto? Mejor no lo escribe, entonces eso da menos 1 diferencial de x, o mejor se escribe menos diferencial de x. Entonces queriendo decir que la derivada pues de este menos x es menos diferencial de x. Y esto también lo leemos como el diferencial de u es menos el diferencial de x. Y como aquí está el diferencial de x, entonces mejor usted lo escribe, yo voy a ponerlo como inferencia, aquí como una flechita. Mejor escribe, multiplica ambos lados por menos 1, que menos du es de x. Entonces así le queda que cambia el diferencial de x por menos el diferencial de u. Porque la u sustitución es para que esa integral que antes era variable, que estaba en variable x, la cambies por una en términos del diferencial desde la variable u, cambiar de la variable x, que es la variable de integración, a la variable u, que es la nueva variable de integración. Entonces así ya tenemos quién es u y quién es el bueno, cuando tenemos u, ¿qué me falta? Sí, ya con eso podemos sustituir. Entonces miren que la integral que teníamos, entonces escribo integral, nos queda 1 diferencial de x, pues, o sea, en el numerador que me va a quedar, pues que el diferencial de x se va a volver menos diferencial de u. Entonces que en el numerador vas a poner, aquí tengo una llave que se me fue de más, aquí, diferencial de x, ¿en qué se convierte? En menos diferencial de u. Y 126 menos x, ese es u. Entonces mire que ya la integral con el cambio de variable, con esa u sustitución, nos quedó en términos de u y ya quedó más simple. Y el menos por linealidad de la integral indefinida sale. Entonces que eso lo puede usted expresar más bonito sacando el menos adelante, integral de u sobre u. De u sobre u. Entonces así, bueno, pues ese sí lo sé integrar. Así, la integral de du sobre u es logaritmo, sí, por la fórmula que tenemos de la clase anterior, que tenemos que cada vez que tengas la integral de du sobre u, es decir, tengas una fracción en la que arriba esté la derivada de una función, en este caso u, y abajo la función u, eso te va a dar logaritmo del valor absoluto de u. Entonces, aquí simplemente la integra. Entonces, el menos que ya traíamos y la integral de u sobre u, eso es logaritmo, que es la as, de el valor absoluto de u, sí, más c, así. Ahorita ponemos el más c, porque nada más lo ponemos cuando integremos todo y a un solo lado de la ecuación. Entonces hasta aquí no lo voy a poner. Y después ya integré, sustituyo a u en términos de x. Pero es que u es 126 menos x. Entonces el resultado me da menos logaritmo natural del valor absoluto
de 126 menos x. 126 menos x. Lo dejamos sin el c, porque lo vamos a poner ahorita es en la integral total. Entonces aquí, entonces miren que me quedó, que es que lo que pasa es que la integral que yo necesitaba es, el resultado es menos el logaritmo del valor absoluto de 126 menos x. Entonces aquí volvemos otra vez al problema de acá. Entonces volvemos otra vez, o sea que lo traigo, control C, y lo traigo para acá, ¿cierto? Le digo, bueno, ¿dónde íbamos? Así, en estas tres integrales. Tenía tres: la integral de la recíproca, la integral de K y la integral que tuve que hacer por U sustitución. Como ya hice la de U sustitución, ya puedo sustituir todas las otras tres, ya puedo integrar todo. Entonces, como ya puedo integrar todo, y ahora sí escribe todo el resultado de integración. Entonces, el 1 sobre 126 sigue ahí. Sigue ahí. 1 sobre 126 sigue ahí. 1 sobre 126. La integral de la por, entonces le ponemos paréntesis. La integral de la recíproca, a eso da logaritmo. Entonces me da logaritmo de x, y ya sabemos por qué no ponemos con valor absoluto. Y más, pero no, menos, porque la integral de esa que vimos ahorita dio menos el logaritmo. Entonces pongamos menos, esa integral de eso da menos el logaritmo de el valor absoluto de 126 menos x. Pero resulta que 126 menos x, eso nunca va a dar negativo, porque el número de estudiantes totales menos el número de infectados, eso nunca va a dar negativo, ¿sí? Porque el número total de personas siempre es mayor que el número de infectados. Sí, ya se va a acabar, falta un minuto. 126 menos x, así. Y la otra va a quedar la integral, eso me queda k por t, ¿cierto? Y aquí si pone el más c, y mire ya cómo le queda la solución. Entonces mire que ya quedó la solución general. Entonces esta es la solución general, ya cuando ya integró. Esta es la solución general. Y recuerden que se llama solución general y no implícita, porque no está despejada la variable dependiente, porque la dependiente aquí ya se llama x. Y la independiente es el tiempo. Entonces aquí es la dependiente, están denotándola con x, y la independiente con t, el tiempo, el número de infectados con x y el tiempo con t. Esta es entonces la solución general, pero no, pero implícita, implícita, es decir, no explícita. Eso es. Entonces ya la solucionó, pero no de manera explícita. Entonces así ya mostramos la primera parte que ustedes me decían. Así, ¿cómo se plantea? Entonces, miren que aquí ya queda todo el proceso. Entonces, repasémoslo, por ejemplo. Entonces, para repasarlo y quede así la grabacióncita, que queda así. Metodología. La metodología es, para solucionar este problema tan interesante, es plantear la ecuación diferencial, luego identificarla, luego separar las variables, luego integrar ambos lados, luego sustituir la condición inicial. Esa no es, ya esta partecita, las 5, 6 y 7, no la estamos haciendo, no hicimos, nada más llegamos hasta la solución general, es decir, al 4. Por lo que ustedes me decían que necesitaban ir a la primera parte, ¿cierto? Entonces, miren que las 5, 6 y 7 es 5, sustituir la condición inicial para obtener C, la constante de integración. Luego, 6, sustituir la condición dada, la otra, que a los 4 días había 9 infectados, para hallar K. Y cuando ya tiene 6K, ya tiene el predictor completo. Y cuando tiene el predictor completo, ya puede responder a la pregunta del problema. Dígame al cabo de 9 días cuántos infectados van a haber. Predica al cabo de 9 días. Entonces ya que nosotros vamos a dejar hasta 4. Entonces 4 es ejecución de la metodología. Define variables, sea x de t, el número de infectados al cabo de t días. Y 126 menos x es el número de infectados. ¿Y por qué? Porque para hallar los no infectados se resta del total el número de infectados. Usted del total de estudiantes resta los infectados y así ya tiene los no infectados. Entonces que por eso define la variable así. Y como la velocidad de propagación, la razón de propagación
de la enfermedad o la razón de cambio de los infectados con respecto al tiempo, es la velocidad con la que se infecta la gente, la velocidad con la que se infecta la gente es proporcional y se lee es proporcional a conjuntamente al número de infectados y al número de no infectados. Entonces, como es una proporcionalidad conjunta, se multiplica. Y cuando hay proporcionalidad conjunta, eso se escribe como ecuación como el 1, la velocidad, es igual a K veces el otro, infectados por no infectados, donde K es la constante de proporcionalidad. Ese es el modelo de propagación del virus de la gripa según esta condición teórica. Y después de que la plantea, la identifica, es separable y darle una justificación. Así, porque con transposición de términos puedo dejar al lado izquierdo todo en términos de X y al lado derecho todo en términos de T. Entonces esta partecita la pone, la dice. Entonces ya separa, haciendo efectivamente esa transposición de términos. Aquí ya la separamos. Cuando separa, integra. Después de que integra, ve que es que le quedó una fracción rara. Uno dice una fracción rara, ¿por qué? Porque es una fracción que el numerador es muy inofensivo, pero el denominador es un producto de factores lineales, x y 126 menos x. Entonces cuando eso pasa, cuando la fracción queda tan rara, se descompone en fracciones más simples, utilizando el hecho de que si yo sé sumar fracciones, puedo ir de la fracción suma a los sumandos. ¿Cómo? Pues simplemente de la fracción suma, supongo cómo son los sumandos. A deben de ser de la forma A sobre X y B sobre 126 menos X, que los sumandos tienen que ser de la forma una constante sobre el primer factor de la fracción suma y otra constante sobre el segundo factor de la fracción suma. Y cuando usted hace eso, ya aplica el algoritmo de suma de fracciones para comparar, para llegar a una ecuación en la que cancela y llega a una ecuacioncita en la que compara polinomios y dice, pues si un polinomio de grado 1 es igual a un polinomio de grado 0, debe ser que el término constante es igual a 1, al término constante del lado derecha, y el término lineal debe ser igual a 0. El término lineal tiene que ser igual a 0. Entonces es una comparación de polinomios, el del lado izquierdo y el del lado derecho. El del lado izquierdo se dice lineal porque tiene x, y el lado derecho se llama constante, polinomio constante, porque no tiene x. Entonces, si son iguales esos dos polinomios, debe ser que el término constante del uno es igual al término constante del otro, el término lineal del uno debe ser igual al término lineal del otro. Y así plantea estas dos ecuaciones para poder determinar a los numeradores de las fracciones que busca. Cuando los tengo, sustituyo. Y cuando tengo los numeradores, saco factor común porque eran iguales. Y así me quedan fracciones, dos fracciones, las que necesitaba, simples. Y veo que la primera la puedo integrar porque sé cuál es la integral de la recíproca, de la función recíproca, y la otra por sustitución, y la otra por una fórmula de integración que nosotros tenemos, que la integral de una constante es k por t más c. Entonces que la única que faltaba es la que se hace por sustitución. Entonces dice, resolvamos por sustitución la que me falta. Hago la u sustitución, digo quién es u y derivo y despejo a d de x en términos de du. Sustituyo en la integral y aplico la fórmula de integración. Cada vez que yo tenga la integral de du sobre u, eso da logaritmo. Y luego pongo el resultado de esa integral en términos de x. Entonces, como u es 126 menos x, ya la dejo en términos de x. No puse el más c, porque el más c lo voy a poner al final. Entonces ya vuelvo y pongo la ecuación que estaba resolviendo y ya integro cada uno. Integro este que ya sabía, integro este que le acabé de determinar, integro este por la fórmula que ya sabemos. Y ya con eso, al integrar, usted ya halló la solución general, no implícita porque no está despejada la variable x. Y ahí ya llegó. Voy a tener aquí la grabación, aquí se las paso.